presentación que están ustedes observando es la que les envié para trabajar el repaso para el parcial del primer corte. Así que ustedes la tienen disponible para que también vean los conceptos básicos que vamos a trabajar. Dentro de los aspectos de cartografía que ya habíamos trabajado, contábamos el tema del sistema de coordenadas y hablábamos de coordenadas geográficas y de coordenadas planas. Asimismo, trabajamos los conceptos de escala, también trabajamos los conceptos de curvas de nivel y a partir de ese concepto de curvas de nivel, que son la forma como en los mapas se refleja la información de la altura, es que podemos empezar a trabajar con conceptos relacionados con la altura. En este caso, con el concepto de pendiente. La diapositiva número 45 de su presentación van a encontrar esta información básica y lo que voy a hacer entonces es tratar de explicarles de manera muy sencilla este concepto de la pendiente. Entonces, como se manifiesta allí en la presentación, la pendiente fundamentalmente se entiende como dos conceptos, un declive o una inclinación del terreno respecto de una horizontal, de la línea horizontal del suelo. En este sentido, cuando estamos hablando de pendiente, tenemos la posibilidad de expresarla en dos formas básicas. Una de ellas es la pendiente como un ángulo de inclinación o la pendiente como porcentaje de inclinación. Normalmente esas son, digamos, las dos formas como se expresa la pendiente. En ese sentido vamos a tratar de explicar esos dos conceptos o esas dos formas de expresar la pendiente a partir de unas imágenes que vamos a ver a continuación. Cuando estamos trabajando con pendiente deberíamos entender un concepto del mundo real como el que aparece en esta gráfica. Imagínense una persona que tiene que ascender por una cuesta, por una loma, y entonces yendo desde un punto 1 a un punto 2, pues indudablemente tiene que desplazarse por este plano inclinado. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de pendiente, hablamos de esa inclinación que tiene este plano con respecto a la línea horizontal del suelo. Entonces, cuando el caminante se va del punto 1 al punto 2, tiene que superar esa inclinación del terreno. En ese sentido, cuando hablamos de esa inclinación, entonces les decía que la podemos establecer a partir de un valor de ángulo. En este caso, esa inclinación puede ser medida como este ángulo que estoy señalando aquí en la gráfica y básicamente corresponde al ángulo que forman el plano inclinado sobre el cual el caminante tiene que desplazarse en relación con el plano horizontal de la superficie del suelo. Entonces fíjense que conseguimos identificar cuál es el valor de la pendiente a través de la inclinación definida por este ángulo. De igual forma, ese mismo ejercicio lo podemos entender como un porcentaje de inclinación. Y entonces vamos a asumir que en ese caso la pendiente, aquí arriba tienen ustedes la expresión matemática de la pendiente, que se convierte básicamente en esta expresión mucho más fácil de entender y que corresponde, digamos, a la información que tienen ustedes en la gráfica del costado derecho. Entonces el caminante tiene que ir del punto 1 hasta el punto 2, superando esta inclinación definida por este ángulo, entonces la pendiente como ángulo, pero también, bueno, que es exactamente este mismo ángulo, fíjense, es en términos de la geometría y del concepto gráfico de los ángulos, pues corresponde exactamente al mismo ángulo. En ese sentido, quiere decir que esta línea en general conserva la misma pendiente, por eso este ángulo de acá significa lo mismo que este ángulo de acá. Entonces, volviendo a la expresión, una expresión mucho más sencilla de entender de la pendiente en términos de porcentaje, corresponde a la relación que hay entre la diferencia de alturas entre los dos puntos que debo superar. O sea, esta diferencia, fíjense, esta es la diferencia de altura que debo superar cuando tengo que caminar por este plano inclinado entre el punto 1 y el punto 2. Tengo que ascender esta cantidad que está aquí.
y corresponde entonces a eso, a la diferencia de altura entre los dos puntos, y esa la relaciono contra la distancia horizontal recorrida. Fíjense que está señalada aquí. Y en este caso corresponde entonces, fíjense, a las restas entre los valores en el eje X. Entonces, la pendiente como porcentaje corresponde a una proporción entre la diferencia de alturas recorrida en relación con la distancia horizontal recorrida, y al multiplicarla por 100 la obtengo como un porcentaje. Allá estarían las dos formas de entender la manera como se expresa la pendiente, como ángulo o como porcentaje, que como porcentaje significa una proporción entre esta distancia recorrida en altura en relación con la distancia recorrida en la parte plana. Con eso tendríamos la posibilidad entonces de hacer un ejercicio como el que estamos planteando al comienzo. Volvamos a la imagen del comienzo. El caminante tendría que recorrer un plano inclinado, de los cuales conocemos dos datos. Conocemos la diferencia de alturas, y conocemos la distancia horizontal recorrida cuando yo hago este recorrido aquí por este plano inclinado. Si aplicamos entonces la fórmula que teníamos más adelante, quiere decir que para obtener el ángulo, este ángulo que estoy señalando acá, que es el ángulo de inclinación, podemos utilizar esta fórmula que encontramos acá. Para obtener el valor del ángulo, pues es como pensar en la función tangente. La función tangente es seno sobre coseno, o sea, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y el inverso de ese valor, el inverso de la tangente de ese valor me va a reflejar el valor del ángulo. De tal suerte que si nosotros hacemos la operación con fundamento en los valores que tenemos acá expresados allí, recuerden que en el numerador tendríamos el valor recorrido en altura, que serían 50 metros, en este caso el cateto opuesto, lo dividimos entre el valor recorrido en el componente horizontal, que en este caso es este cateto, que es el cateto adyacente al ángulo. Eso nos daría 0.5, 50 metros dividido 100 metros nos daría 0.5. Las unidades con las unidades se cancelan y quedaría un valor de 0.5. A eso le calculamos la inversa de la tangente para obtener el ángulo al que corresponde ese valor que acabamos de calcular, y de acuerdo con la tabla disponible de la tangente, para un valor de 0,5 corresponde a un ángulo de 26.56 o 26.6 grados de inclinación. Entonces quiere decir que este ángulo que está aquí, si tuviese esa proporción, tendría un valor de 26,6 grados. Quiere decir que la inclinación de este terreno sería de 26,6 grados. De esa misma manera entonces podemos utilizar la otra fórmula. Vamos a verla acá, la que ya hemos visto. Entonces fíjense que es exactamente lo mismo. Y2 menos Y1 es la diferencia de alturas, que en este caso corresponde al cateto opuesto. X2 menos X1, que es el componente en esta dirección, corresponde entonces a la diferencia en la distancia horizontal recorrida, o sea, la distancia total recorrida entre los dos puntos. En la horizontal, en este caso, si utilizamos entonces esta fórmula, que es esta misma, simplemente sin llevarla a porcentaje, vamos a obtener que Y2 menos Y1, en el caso de la gráfica inicial, corresponde a 50 metros, y X2 menos X1 en el caso de esa misma gráfica, que es el recorrido horizontal, correspondió a 100 metros. Quiere decir que entonces es la diferencia de altura, 50 metros, sobre la distancia horizontal recorrida, que fueron 100 metros. Eso, si ustedes recuerdan, entonces nos daba 0.5. Eso lo multiplicamos por 100 para volverlo porcentaje, y entonces nos indica que esta pendiente que está recorriendo el caminante corresponde en porcentaje a una inclinación del 50%.
Esos son los conceptos básicos entonces que se manejan para entender el ejemplo de la pendiente. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Cuando estamos haciendo un recorrido en este sentido, es decir, ascendiendo, entonces en contra de la pendiente, porque tenemos, digamos, que hacer un esfuerzo para ascender, estaríamos hablando de una pendiente positiva. Esta es una pendiente positiva cuando el caminante se dirige en este sentido, o sea, en ascenso. Si ustedes se dan cuenta, yo podría hacer un cálculo con las mismas fórmulas, con los mismos datos, pero pensando en calcular la pendiente del descenso, es decir, si en este caso el caminante se encuentra en la parte alta y necesita descender, entonces también necesitamos establecer cuál es el ángulo de inclinación. Y en este caso entonces es exactamente este mismo ángulo porque se trata del mismo plano inclinado, solo que en este caso voy a calcularla en el descenso. Para que aligeremos la explicación, lo fundamental aquí a entender es que se trata exactamente de los mismos datos. Fíjense que la diferencia de altura sigue siendo los 50 metros y la distancia horizontal recorrida siguen siendo los mismos 100 metros, de tal suerte que los datos no cambian para nada. Si los datos no cambian, ¿qué es lo que cambiaría? Fundamentalmente el signo de la pendiente o el sentido de la pendiente. Si en este sentido encontramos que es una pendiente positiva porque es ascenso, cuando estemos trabajando una pendiente en descenso se tratará de una pendiente negativa. Y eso resulta entonces de hacer esa operación con los mismos datos, pero entender, repito, que cuando estamos hablando de un descenso, hablamos de una pendiente que en términos de su símbolo sería una pendiente de valor negativo, pero sería exactamente el mismo valor. Ahora, entendemos que los valores que vamos a reflejar de pendiente son valores absolutos, es decir, valores sin signo. Importante saber es que en cualquiera de los dos sentidos la inclinación es de 26,6 grados o del 50%, solamente que si estamos ascendiendo diremos que es positiva y si estamos descendiendo diremos que es negativa. Vamos a ver un ejemplo precisamente donde se plantea la concepción de una pendiente negativa. Entonces, fíjense este ejemplo acá. El caminante tendría que ir del punto 1 que está en la parte más alta al punto 2 que está en la parte más baja. Ya entendemos sobre la base de la explicación que les acabo de dar que se trata de una pendiente negativa. Entonces fíjense que el punto 1 tiene 2.528 metros sobre el nivel del mar, eso es lo que significa esta sigla, y el punto 2 tiene 2.503 metros sobre el nivel del mar, es decir, estamos descendiendo. En el marco de eso dice que el recorrido horizontal, medido seguramente sobre el mapa con una escala, que sería esta componente horizontal, corresponde a un valor de 70 metros. Recuerden que cuando ustedes están viendo el plano en esta dirección, en una vista de planta, ustedes no están viendo esta inclinación, ustedes están viendo es esta componente horizontal. Por eso sobre el mapa se mide esa componente horizontal directamente, porque en el mapa encontramos básicamente es la proyección, este valor de proyección, y no encontramos esta distancia completa recorrida. Entonces la distancia horizontal que realmente recorre el caminante del punto 1 al punto 2 dice que es 70 metros. Y en este caso, he hecho el cálculo entre 2528, que es el punto 1, menos 2503, que es el punto 2, la diferencia entre los dos puntos es 25 metros de altura. Entonces fíjense que ahí tenemos ya el cateto opuesto y el cateto adyacente, y lo que vamos a calcular es este ángulo que está aquí o la inclinación de este más o menos plano inclinado que es el que hay que recorrer. En este caso, entonces tenemos que la pendiente, como les indicaba, es la diferencia de altura, ya la tenemos calculada, 25 metros, sobre la distancia horizontal, que es 70 metros. Las unidades se cancelan de ambos lados y multiplicamos por 100. 25 sobre 70 nos daría 0.35714. Al multiplicarlo por 100, la pendiente como porcentaje nos quedaría en 35,7%. En este caso, vamos a hacer el cálculo de ese mismo valor de pendiente acudiendo al ángulo de inclinación. Entonces tendríamos que es 25 dividido 70,
que nos daría un valor de 0,35714, lo que les señalaba acá sin haberlo multiplicado por 100, y a ese valor le obtenemos el inverso de la tangente, lo cual nos da un ángulo de 19,65 grados. Eso quiere decir que este ángulo de inclinación del plano de la pendiente es de 19,6 grados, y ese mismo plano inclinado en términos de porcentaje corresponde a una pendiente del 35,7% de pendiente. Fíjense que el valor angular es menor que el valor en porcentaje. No voy a decir que exactamente, pero más o menos la mitad del valor del porcentaje corresponde al valor angular, ¿se acuerdan? Entonces, porcentaje 35,7%, mientras que el valor del ángulo era de 19,6%. A partir de entonces de estos conceptos es que se entiende de manera mucho más sencilla cómo es que se hace el cálculo de la